titulado Simulación en el diseño de dispositivos biomédicos. Está a cargo de Isabel Fuentes González. Ella tiene un máster en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Navarra. También es ingeniera biomédica por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y actualmente está estudiando la carrera de médico y cirujano en el CUNA. Ella ha estado en distintos puestos. Puedo mencionar que fue directora técnica del Centro Avanzado de Simulación en la Universidad de Francisco Marroquín, encargada de Unidad de Planificación y Estrategia en el área de salud de Quetzaltenango. Y estuvo de asistente de mantenimiento en el Hospital Nacional de Occidente, San Juan de Dios. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Espero que aprendan de este seminario web. Un fraternal saludo al ingeniero Gustavo para España, y también tenemos la presencia de aquí de unas compañeras de secciones estudiantiles de Perú. Entonces, bienvenidos sean todos y vamos a dar inicio con la ponencia. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén todos bien y sus familias también, a pesar de la situación en la que todos nos encontramos, ¿verdad? Y que sea todo para que los sacrificios que estemos haciendo cada uno de nosotros sea para que estemos mejor más adelante, ¿verdad? Voy a tratar de hacer esto lo más dinámico posible y de tratar de que sea lo más fácil y entendible para ustedes, y yo les voy a platicar de la simulación en base a la propia experiencia que tuve, ¿verdad? Entonces, como primer punto, la vamos a dividir, qué es la simulación y la simulación en sí en ingeniería, ¿verdad? En este caso, que sería de dispositivos biomédicos. Lo que sí quiero que tomen en cuenta es de que estos software de simulación se crearon en los años 40, estaba investigando, y fue para diseñar estructuras, ¿verdad? Entonces no quiero que se queden con la idea de que la simulación es únicamente para dispositivos biomédicos, sino que ustedes lo pueden utilizar para cualquier tipo de simulación que ustedes quieran hacer, ya sea de proyectos, de investigación, de estructuras, por ejemplo, los ingenieros civiles, mecánicos para algunos diseños de máquinas, de partes, ¿verdad? Entonces, eso sí quiero que quede bien claro. Entonces, ¿qué es la simulación? Básicamente, lo que la simulación nos va a permitir es que de un proceso o de algo que esté en la vida real que yo quiera hacer, como los números son tan bonitos y todo se puede pasar a números. Entonces, lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, les voy a hablar del diseño que nosotros hicimos en mi trabajo de ingeniería, que era un colchón para evitar las úlceras por decúbito de los pacientes, ¿verdad? Entonces, que el colchón ya está, ¿verdad? Entonces yo quiero pasar el colchón a números. Entonces eso es lo que va a ser la simulación, que simple y sencillamente yo voy a pasar como el diseño del colchón o lo que ya está a ecuaciones, ¿verdad? Voy a tomar en cuenta variables que me van a servir para poder hacer yo la simulación y ir viendo los cambios que tengo que hacer para mi diseño, ¿verdad? Entonces voy a pasar algo muy simple a números, a ecuaciones, a matemáticas, ¿verdad? Y esa es la simulación de elementos finitos, ¿verdad? Yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad de utilizar uno de estos programas, y si no han tenido la oportunidad, los exhorto a que lo hagan, ¿verdad? Que empiecen a trabajar, a probar a hacer cosas, y ya después van a ver de que las simulaciones se hacen muchísimo más complejas de lo que uno puede imaginar, ¿verdad? Entonces, ¿de qué va a depender que la simulación se aproxime lo más cercano a lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el cuerpo humano, en muchas simulaciones, la simulación es estática, ¿verdad? Si yo le quiero agregar, por ejemplo, movimiento a la simulación, esa la tengo que hacer. Tengo que ir adecuando mis variables y la información que yo le introduzco al software para poder ir
simulando ese movimiento, ¿verdad? Porque no me lo va a dar el movimiento en una simulación. Entonces, por ejemplo, las simulaciones que yo voy a hacer, las voy a hacer en un punto, ¿verdad? Por ejemplo, una simulación de un movimiento de una cadera. Si yo voy a hacer la simulación, por ejemplo, cuando estoy parado, va a ser en esa posición. Si la voy a hacer en sentado, va a ser en esa posición. Entonces así voy a ir cambiando y de esa forma yo voy a poder ir viendo lo que va cambiando. Por ejemplo, voy a ir viendo dónde hay más, ahorita les voy a explicar con unas imágenes donde hay más puntos de tensión, donde hay más esfuerzo, ¿verdad? Entonces, la simulación va a depender de qué tan exactas sean mis ecuaciones, la capacidad de ordenar y la magnitud y relaciones que vamos a considerar. Por ejemplo, con los materiales siempre tenemos que considerar el módulo de Young, tenemos que considerar nuestro punto de quiebre, la fatiga, porque no es lo mismo utilizar, por ejemplo, aluminio para ciertas simulaciones que acero inoxidable o titanio, ¿verdad? No es lo mismo. Y todos tienen diferentes características que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer una simulación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el diseño de nosotros del colchón, yo les puse estas imágenes de acá, porque en estas imágenes podemos ver los puntos. Hay más, se acumula más el peso de la persona cuando está acostada. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, si la persona está acostada o boca arriba, que la cabeza en el área de los hombros, donde están los omóplatos, en el coxis y en la espalda lumbar y en los tobillos es donde se acumula más el peso cuando la persona está acostada. Entonces, cuando uno ya lo ve en la vida real, es justamente en esos puntos donde las personas más tienen problemas de úlceras. Y las úlceras pueden empezar, les digo, puede tener hoy la persona un puntito rojito y ya mañana o el sábado ya puede eso ser un agujerito. Entonces se desarrollan muy rápido, ¿verdad? Porque ellos están en ese punto, están en esa posición las 24 horas del día. Hay pacientes que es de estar las 24 horas del día. Entonces, por eso es bien importante en los cuidados de los pacientes el movimiento. Pero, ¿por qué hicimos el colchón? Porque no siempre hay gente que esté con la facilidad de que alguien lo esté moviendo cada 2 horas, cada 3 horas, que lo ponga de este lado, ahora lo voy a poner del lado derecho, del lado izquierdo, lo voy a sentar. No tenemos, no, las personas no tienen esa facilidad, muchas, ¿verdad? Hay otros colchones que por medio de aire, esos van cambiando, ¿verdad? Se van inflando las burbujas en ciertas partes cada cierto tiempo, ¿verdad? Pero eso tampoco me va a distribuir la fuerza, ¿verdad? Y el peso de una manera en que yo pueda evitar, a la larga siempre terminan saliendo úlceras. Entonces el objetivo del proyecto era crear un colchón en el que se pudieran repartir más el peso de los pacientes para que no se acumulara únicamente en ciertos puntos y evitar las úlceras. Eso es, para esto utilizamos un software de elementos finitos, ¿verdad? Que aquí lo que es importante es que le quede claro, como decía antes, que esto es una aproximación, ¿verdad? No va a ser, si en mi programa, en mi software dice que yo lo tengo que hacer así y así me va a salir y por la simulación que dice que sí, que sale bien, puede ser de que ya cuando lo llevemos a la vida real en un prototipo, yo le tenga que hacer adecuaciones, ¿verdad? Entonces esto es una aproximación de un dispositivo que yo voy a crear, ¿verdad? Eso sí que quede claro, ¿verdad? Y la aproximación, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el sistema en un número finito de componentes, ¿verdad? A los cuales vamos a asociar los parámetros. Los parámetros van a depender de qué es lo que yo quiera simular y qué es lo que yo quiero. Por ejemplo, de parámetros vamos a tener la densidad de algún material, el punto
de Quiere, la fatiga, el módulo de Young, si voy a utilizar fluidos, si es un flujo laminar, la viscosidad del flujo, todo eso, ¿verdad? O sea, yo tengo que pensar en todas las variables que puedan tener algún interacción o efecto sobre mi dispositivo y tengo que pensar en todo eso para que mi simulación sea lo más aproximada que se pueda, ¿verdad? Y básicamente después de que tenemos el número finito, los parámetros, eso nos va a llevar a una solución de un sistema, ¿verdad? Y el comportamiento de cada elemento va a estar definido por los valores, perdón, ahí puse calores, los valores que se calculan. En nuestro caso, por ejemplo, aquí les pongo unas imágenes. Lo que nosotros hicimos fue de que al colchón lo que era lo importante era que al momento de que el paciente estuviera acostado, como que fuera un colchón de agua. Imagínense de que el paciente pudiera estar como que metido entre todo eso, ¿verdad? Y que el peso se pudiera repartir. Pero obviamente en el ámbito médico tener un colchón de agua no es posible, ¿verdad? Entonces lo que nosotros pensamos fue de que si yo le ponía diferentes densidades a la esponja del colchón, dependiendo del peso que iba a estar repartido en ese pedazo, ¿verdad? Para que se pudiera repartir más el peso en un área un poquito más grande que la que comúnmente en donde descansa, ¿verdad? El peso. Entonces, por eso son las divisiones que ustedes ven acá. Y en esta solo era el diseño, ¿verdad? Y ya en esta imagen pudimos hacer una simulación en donde usamos la densidad de un colchón de esponja normal del que se usa y le aplicamos las fuerzas que ustedes ven acá, que corresponde al peso que va a estar dispuesto en esa zona. Aquí, si ustedes lo ven, lo dispusimos en toda la zona, ¿verdad? Ahora, más aquí ya es la simulación de cómo es la deformación. Si nos damos cuenta, en donde está justamente la columna lumbar y la cadera es donde está la mayor concentración del peso. Y las otras áreas no tienen tanta concentración de peso. Entonces ahora lo que nosotros hicimos, ya que ustedes ven un dibujito de una persona un poco rudimentario, como les digo, por favor, recuérdense de que esto lo hicimos hace 10 años. Y dividimos, por ejemplo, cuánto pesa la cabeza, cuánto pesa el tórax, el abdomen arriba del ombligo, la pelvis, los muslos, las piernas y los pies, ¿verdad? Entonces, ya aquí en esta parte nosotros ya le pusimos diferentes densidades a las diferentes líneas que utilizamos para dividir las diferentes partes del cuerpo. Entonces, aquí ustedes, si se dan cuenta, no sé si se mira muy bien, hay unas flechas que son las que van en dirección del peso, ¿verdad? Y como toda, ahí sí que es de la física, ¿verdad? Toda fuerza tiene una reacción, ¿verdad? Entonces, lo que hace también el colchón, ¿verdad? Para oponerse a esa fuerza, ¿verdad? Entonces ya aquí en la simulación que hicimos para ver dónde estaban los puntos de presión, si ustedes se dan cuenta, el peso se distribuye en zonas más grandes, lo que nos va a ocasionar que no se acumule solo en un área que es donde salen todas las úlceras por presión, sino que esté en en un área mucho más grande, ¿verdad? Ahora, aquí voy a regresar porque ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer una representación geométrica, ¿verdad? Y la caracterización de cada elemento. Aparte de que es bien importante cuando ustedes hacen una simulación de que hay que colocar
estos en inglés está lo llaman contorno, ¿verdad? Entonces uno sí tiene que tener bien claros cuáles son las características del contorno de la simulación, hasta dónde va a soportar, cuál va a ser la medida y todo esto, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si desean simular una tubería, entonces van a definir bien cómo va a ser ese tubo, cuál va a ser el diámetro que va a tener por adentro el tubo, todo, ¿verdad? Para que sean esas las características del contorno de la simulación. Entonces, aquí igual ya hicimos otra simulación, por ejemplo, aquí para ver era de las tensiones o los puntos de estrés, que igual si ustedes, si hubiéramos hecho una simulación o si yo tuviera aquí una simulación que le pudiera enseñar cómo era con el otro colchón, yo mis puntos de estrés los iba a ver ubicados en donde estaban, donde se acumula todo el peso. En cambio aquí ya es un poquito que se reparte más. Igual acá, por ejemplo, ustedes ven todas estas, las flechitas es de todas las fuerzas que hay, ¿verdad? Que se oponen que responden a esa fuerza que se está aplicando ahí. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta de que si se utilizan esas diferentes densidades, como nosotros estábamos pensando en ese momento, podríamos hacer que la persona tenga menos problemas con las úlceras por presión, ¿verdad? Ahora, estas simulaciones, como yo se las pongo aquí, esas eran bien rudimentarias, ¿verdad? Ahora, cuando ya ustedes buscan simulaciones en internet o leen los papers de simulaciones, ya hay simulaciones que están con la forma de las articulaciones, con la forma de las vértebras. Utilizan, por ejemplo, aquí es una simulación de una prótesis de cadera. Aquí, por ejemplo, donde ustedes ven los colores rojos, ¿verdad? Azules, ya menos, es donde están los puntos de presión, donde hay más fuerza acumulada, ¿verdad? Entonces, todo esto yo lo tengo que tomar en cuenta a la hora de hacer mi simulación. Porque, por ejemplo, puedo tener un prototipo, un dispositivo que sea muy robusto, de un material muy bueno, ¿verdad? Que es muy resistente. Pero si, por ejemplo, aquí después de 2 años y de tanta fuerza que se ha acumulado, y ustedes saben de que cada material tiene un punto de fatiga, ¿verdad? Donde ya no más. Entonces, después de esos 2 años, yo voy a ver de que aquí en este punto, por ejemplo, de la prótesis se me va a fisurar, se va a quebrar, y eso a la larga no tiene no tiene mucha funcionalidad, ¿verdad? Porque las prótesis, por ejemplo, se reemplazan cada 10 años dependiendo de cada paciente, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero y lo que pretendo con las simulaciones es hacer, como el mismo nombre lo dice, simular mi prototipo de diseño antes de tenerlo. Lo que nosotros estamos muy acostumbrados en Guatemala, y no sé si en otros países, es de que antes en vez de pensar y hacer esto de una simulación, yo hago primero el prototipo. Y cuando ya lo tengo armado y cuando ya gasté un montón de dinero y me doy cuenta de que no me va a funcionar. Entonces, ese también es uno de los objetivos de la simulación, ¿verdad? Si yo hago mis prototipos y yo puedo jugar con ellos, con las variables, como les decía, de simular diferentes escenarios, eso es lo único que les va a tomar es tiempo. Pero a la larga ese tiempo es un tiempo bien invertido, porque yo voy a tener un prototipo al momento de que lo quiero ya poner en físico, un prototipo bueno, ¿verdad? Que va a funcionar, y hasta puede ser de que sea ya un prototipo que vaya a salir directo para poder comercializar o empezar a hacer o empezar a funcionar, ¿verdad? Entonces, lo que se usa mucho en simulación son los prototipos de los implantes dentales. Igual los stents, en los stents es bien importante, les voy a explicar qué son stents.
El stent es un dispositivo que se coloca en las arterias cuando están ya ya casi están cerradas por las placas de grasa, lo que se llama aterosclerosis. Se coloca un stent para que se pueda reabrir la luz de la arteria, ¿verdad? Entonces pueda tener el flujo. Con los stents, lo que hay que pensar es el flujo, por ejemplo, de las arterias, ese no es un flujo laminar, ¿verdad? El flujo de las arterias es pulsátil porque va dependiendo de cada pulsación, ¿verdad? De cada latido del corazón. Entonces, nuestro latido de corazón, si ustedes se ponen a pensar, no siempre se va a mantener en 60, 90 de latidos por minuto. Hay ocasiones en las que tenemos hasta más de 120 latidos por minuto. Entonces, eso ya me cambia toda mi física del fluido, ¿verdad? Entonces, ustedes me van a decir, pero ¿cómo voy a hacer yo para hacer esa simulación? La vamos a hacer una simulación con el flujo. Lo vamos en las simulaciones por lo regular en la sangre se toma como flujo laminar. Pero también hay que tomar, por ejemplo, en cuenta la viscosidad y de que hay veces hay turbulencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a jugar con las fuerzas que van a estar aplicadas en nuestro stent, ¿verdad? Porque con el flujo, como les digo, no se puede hacer mucho más que hacer una simulación de un flujo laminar. Entonces, en el stent es bien importante que pueda soportar todas esas variaciones, ¿verdad? Es igual que en las válvulas para el corazón. Si ustedes se ponen a pensar, si mi corazón late normalmente 70 veces en un minuto, ya en 10 minutos son 700 y lo van así, entonces ustedes tienen que pensar para diseñar en materiales que puedan soportar millones de veces que estén haciendo así. Entonces, porque si uno se pone a hacer con un gancho sandino así, no sé, unas 5, 6 veces, 8 veces y ya se quebró. Entonces, todo eso yo lo tengo que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque son dispositivos que yo no puedo estar cambiando a cada mes, cada año, sino son dispositivos que tienen que estar ahí determinada cantidad de tiempo porque tampoco son procedimientos que no sean invasivos, ¿verdad? Y que no tengan algún peligro para las personas. Entonces, eso también es bien importante. Cuando ustedes diseñen o tengan la inquietud de diseñar algún dispositivo médico, tienen que pensar que ustedes tienen que asegurarse de hacer sus simulaciones, porque si yo solo voy a hacer un prototipo así, yo lo pensé que es así, así lo voy a hacer y yo digo que funciona, recuerden que si ese prototipo o eso se usa con una persona, ustedes le pueden hacer o un gran bien o un gran mal, ¿verdad? Entonces, yo sí les recomiendo hacer simulaciones para poder tener un prototipo de calidad donde yo haya pensado todas las variables, todos los cambios, todo lo que pueda pasar y que vaya a funcionar para eso, ¿verdad? A veces hasta puedo pensar hasta de más, o sea, pensar de todos los extremos en los que pueda estar puesto este dispositivo, ¿verdad? Entonces, como les decía, los pros de la simulación, yo por ejemplo, que estaba investigando ahora para esto, yo no le encuentro ninguna cosa en contra, sino más bien son puras cosas positivas porque nos pueden ahorrar el tiempo y el dinero que les decía con los prototipos de hacerlos de una vez en físico. Y ya cuando yo tenga mi dispositivo, por ejemplo, ya terminé, ya tengo un dispositivo, ya tengo el diseño. Bueno, pero ¿y si yo quiero hacerle un cambio al diseño? Entonces le voy a hacer el cambio en mi simulación antes de hacerlo otra vez en físico. Entonces, no hay necesidad de estar haciendo por cada cambio que yo le quiera hacer a mi diseño algo físico, sino simple y sencillamente voy a hacer mi simulación, voy a cambiar mi simulación y ya ver ellos si los cambios que yo les quiero hacer están bien o no, ¿verdad? Ahora, entre las recomendaciones que hay para la simulación es de que, por ejemplo, hay sistemas que se pueden simular bien en 2 dimensiones.
Entonces, lo que se recomienda es de que se inicie primero haciendo una simulación en 2 dimensiones. Por ejemplo, si van a simular, no sé, algunos tornillos o instrumentos de fijación para la columna. Entonces, la voy a simular primero en 2 dimensiones, que sería, por ejemplo, lo voy a simular viendo la cara anterior de las vértebras y viendo, por ejemplo, solo en una determinada posición, por ejemplo, cuando estoy sentada, así recta, o si me agacho, o eso, en una determinada posición. Ahora, si si mi simulación o el dispositivo que yo quiero hacer es suficiente en 2 dimensiones, entonces está en 2 dimensiones. Ahora, si no, yo tengo que hacer una simulación en 3 dimensiones para poder hacerlo como yo quiero, ¿verdad? Y que es la forma más adecuada, entonces yo ya hago una simulación en 3 dimensiones. Pero siempre lo que recomiendan es de empezar a hacer una simulación en 2 dimensiones. Hay que empezar siempre por lo más sencillo. Y hay que usar mediciones y datos reales. No hay que inventarse, por ejemplo, yo digo que mide tanto. Y esa también es una facilidad, porque por ejemplo ahora, de tantos estudios que se han hecho, pues como les decía, ya está la densidad de los huesos, me imagino que ya va a haber viscosidad de la sangre promedio, porque eso también tiene variaciones, están las medidas de una vértebra, de un fémur, es cierto que hay para determinadas poblaciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, con la tomografía o la resonancia magnética, si yo se la hago a una persona, si ya quiero personalizar, por ejemplo, mi diseño, se la voy a hacer a la persona a la que le voy a hacer el dispositivo, entonces yo voy a poder tener por medio de esas herramientas las dimensiones exactas del dispositivo que esa persona va a necesitar, porque yo voy a poder tener la medida exacta de determinado hueso, ¿verdad? Y si ya tengo un software o puedo conseguir en alguna investigación los datos, por ejemplo, de lo que les decía, de la densidad, mejor, ¿verdad? Entonces ya mi simulación va a ser más exacta. Y las condiciones de borde, que era lo que les decía, ¿verdad? ¿Cuáles son las cargas? ¿Cuáles son las restricciones de los sistemas? Hay que pensar en eso todo antes. Estos son algunos de los software que se están utilizando ahorita para simulación de elementos finitos. Yo en el que utilicé en mi investigación fue ANSYS, pero estaba leyendo que este FabView lo utilizan mucho, lo mencionan muchos en los artículos, hacen las simulaciones en este sistema. Es igual que hay, por ejemplo, software que están especializados, por ejemplo, hacen simulaciones de calor, hay otros que son solo para fuerzas, solo dependiendo de de qué sea lo que ustedes necesiten, hay simuladores que son específicos para eso, ¿verdad? Ahora, lo que yo también, como aquí me dijeron que era ingeniería mecánica, quiero que con esta diapositiva lo que yo pretendo es decirles que ingeniería mecánica puede tener muchos campos en lo que es el ámbito médico, porque puede ser de que a algunos no les guste la investigación, que eso de la simulación está muy difícil. Entonces, por ejemplo, los ingenieros mecánicos tienen mucho campo en biomateriales, en biomecánica, diseño de equipo, instalaciones hospitalarias. En los hospitales no crean ustedes que solo hay ventiladores o máquinas para hacer electrocardiogramas. En los hospitales tenemos tuberías con diferentes aires, ¿verdad? Oxígeno, aire comprimido, hay calderas, hay plantas, hay lavadoras industriales. O sea, si ustedes se quieren dedicar a la parte más mecánica e industrial, en un hospital ustedes tienen chance de desarrollarse. Igual que en el mantenimiento de todo ese equipo que les decía y la investigación, ¿verdad?
Ahí tenemos, por ejemplo, de los biomateriales, lo que les decía de las válvulas de corazón. Por ejemplo, hay válvulas que son de cerdo y hay otras válvulas que son sintéticas, ¿verdad? Entonces, estos como triangulitos que están aquí son los que yo les decía que se mueven así, ¿verdad? Cada vez de que late el corazón. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿Qué material voy a usar para que pueda ser funcional, ¿verdad? Y estos son los stents, los que les decía que está dentro de la arteria, ¿verdad? Esto yo se ingresan así comprimidos y después se infla un balón que va dentro del stent y ya queda en la arteria. La biomecánica. Aquí, por ejemplo, si hay algunos que les gusta mucho el deporte, jóvenes, ustedes con el estudio de la biomecánica, de los movimientos de los atletas, les pueden ayudar a mejorar su técnica, los pueden ayudar a que sean más eficientes, que sean más rápidos, que corran de una mejor forma. Todo eso se puede hacer por medio de biomecánica. El diseño, la investigación, ahora las famosas impresoras en tercera dimensión. Imagínense de que se pudiera imprimir, no sé, un corazón, creo que está un poco lejano, pero que se pudieran imprimir las prótesis para las personas que sean a la medida, no que sean como las que hay ahora, ¿verdad? Que ya tienen de una medición, sino que sean a la medida para que sea una mejor recuperación, se adapte mejor a las características de cada quien. Y permitirle a una persona que no tenga movilidad poder moverse, ¿verdad? Entonces, todo esto, yo quiero que ustedes también comprendan que todo esto no lo puede hacer solo un ingeniero mecánico, sino ustedes tienen compañeros que son también que saben de electrónica, que saben de programación, pueden incluir alguien que sepa de medicina, ingenieros industriales, ingenieros civiles, porque cada uno de nosotros tiene a mí, por ejemplo, van a decir, ay, no, a mí eso de las computadoras no me gusta. Entonces, tal vez tienen ustedes algún compañero de que sea pilas para la computadora. Entonces, él puede hacer la simulación, encargarse de toda la computadora. Y otro que sea más de hacer, bueno, pues yo cuando ya esté esto, me voy a encargar de hacer el prototipo. Otro que sea de, bueno, yo voy a investigar todo lo de las variables. Yo voy a estudiar, por ejemplo, cómo es que funciona ese sistema en el cuerpo humano, yo voy a investigar más, yo voy a hacer la física. O sea, cada uno de nosotros tiene algo que le interesa y para lo que es bueno. Entonces, yo les recomiendo que no se limiten solo a trabajar con personas de su ámbito, sino que trabajen con más personas de otros ámbitos, porque alguien tendrá una idea diferente, que puede ser buena, se pueden acoplar diferentes ideas o podemos complementarnos en el conocimiento para hacer algo de calidad, ¿verdad? Y quería terminar con, si estamos hablando de simulación, en medicina también hay simulación clínica. Y se los pongo porque ustedes pueden ser capaces de construir simuladores. Yo tuve la oportunidad, cuando estuve en la Universidad Francisco Marroquín, de ir a Colombia y a la Universidad Javeriana. Ellos tienen un centro de simulación muy grande allá. Entonces, por ejemplo, aquí este simulador es para practicar las técnicas de cirugía endoscópica. Entonces, este simulador, ustedes lo ven, ¿verdad? Es así pequeño, pero da hasta la sensibilidad de que uno está dentro del cuerpo humano. Es para hacer tanto prácticas para médicos ya ejerciendo, para que tengan sus horas de experiencia, ¿verdad? Y para estudiantes, para ellos empezar ahí se que a pulirse en la cirugía. Pero este equipo de aquí cuesta más de $100,000.
Y el doctor encargado de ese centro me comentaba que ellos hicieron estos otros que están acá. Y ellos proyectan aquí igual en la tele como está acá en este, pero estos ya son más rudimentarios, ¿verdad? Porque no puedo darme el lujo de tener 3 de estos, ¿verdad? Entonces ellos hicieron estos simuladores con estos diferentes agujeritos dependiendo del área en el que haya para que introduzcan los trocars, los doctores. Y ya adentro pues tienen su luz, ¿verdad? Y tienen, por ejemplo, diferentes placas así como estas. Hay unas en donde ponen tela para que ellos practiquen el corte, ¿verdad? Hay otros como estos que tienen diferentes anillitos, diferentes pines. Y en este lo que hacen, nos explicaba, es de que, por ejemplo, les ponían anillos alrededor de los pines y lo que tenían que hacer los doctores era cambiar los anillos a otros pines, ¿verdad? Eso todo es para hacer habilidad, lo que básicamente hacen con este equipo. Entonces, ustedes pueden colaborar o se pueden hacer colaboraciones con medicina para poder hacer simuladores. Hay simuladores más sofisticados, así como este que está acá, que es un simulador de cuerpo completo donde ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí con el software, cambiarle la frecuencia cardíaca, cambiar la frecuencia respiratoria, y pueden hacer de que hable, que las pupilas se le dilaten, que pueden sacarle sangre, sentirle los pulsos, o sea, ustedes pueden hacer muchísimas cosas. Y pues qué excelente sería de que ustedes pudieran diseñar algo así para poder ayudarnos a nosotros que estamos en formación, porque ahora somos tantos en los hospitales y no tenemos la posibilidad de entrenarnos como se entrenaban antes los doctores, ¿verdad? Entonces va a llegar un punto en el que esto va a ser la forma en la que se van a entrenar los médicos. Entonces hay que estar en eso también. Y por último, les quería decir que en cualquier trabajo que ustedes hagan, lo hagan siempre con una ética, que tengan principios y que piensen que todo lo que ustedes hacen en este mundo, más todo lo bueno, se les va a recompensar, ¿verdad? Y hay que hacerlo todo de una forma de que sea correcta. No porque sea a veces la vía más fácil, es lo mejor, sino tienen que tener sus valores en cualquier cosa que hagan. Y que la investigación es importante, porque si hubiéramos investigado, creo que la situación actual sería diferente. Muchas gracias. Gracias, ingeniera, por su presentación. Le vamos a dar paso a las preguntas. Muy Entonces bien. el compañero Robinson va a dar lectura a ellas. Muy bien. Buenas tardes a todos. La primera pregunta es, en el caso de los ventiladores que actualmente se desarrollan en la fase de prototipos para apoyar en la crisis por el COVID-19, ¿qué pasos sugiere para validar un equipo para uso en estas personas afectadas? Ay, los ventiladores. Fíjense que para, eso sí ya no se los puse, pero para validar cualquier dispositivo biomédico, hay que hacer antes, ¿verdad? Pruebas en animales. Y lo que yo veo de los dispositivos que están haciendo acá, y que esos son diseños que se han hecho en otros lados, es que, por ejemplo, en un paciente ventilado no solo es el hecho de estarle dando el oxígeno, ¿verdad? Porque lo que hacen esos ventiladores que están diseñando ahorita es de que uno cuando está en el hospital y hay que ventilar a alguien, lo que hace es presionar el ambu con la mano. Entonces, lo que la leva está haciendo en estos diseños es hacer como la función de la mano, ¿verdad? Pero en los ventilados, el oxígeno que yo le estoy dando con esos dispositivos al paciente es de un 21%.
Y en estos pacientes hay ocasiones en que se necesita oxígeno a 35%. Entonces yo eso no se lo voy a poder dar con esos dispositivos en primer lugar. En segundo lugar, la frecuencia tampoco se la voy a poder controlar dependiendo las necesidades del paciente. Entonces, estos yo siento que son diseños que están todavía muy rústicos, que hay que ponerles un poquito más de ciencia y que hay que hacer simulaciones, y no cuando ya tenga yo mi simulación bien, va a ser para utilizar en humanos. O sea, si yo quiero diseñar algo, esto ahorita es, primero voy a hacer mis pruebas con animales, con simuladores como los que les enseñaba del hombre, y ya cuando ya esté bien, lo voy a hacer con humanos, porque con un ventilador ustedes le pueden reventar el pulmón a un paciente si no están las presiones adecuadas y todo, ¿verdad? Entonces no es nada más así. La intención ahí está, a mí me gusta que tengan esa intención, que salgan todas las ideas, pero sí hay que hacerlos un poquito más, como pensar un poquito más el diseño y ver de qué otras cosas le puedo mejorar y cambiar para que se adecue lo más que se pueda a un dispositivo. Eso es, todavía falta mucho. Gracias. La siguiente pregunta es, durante el desarrollo del proyecto del colchón, ¿cuántas personas estuvieron involucradas directamente? Solo dos personas fueron las que hicimos el diseño y toda la investigación. Y porque nuestro proyecto era únicamente nada más de 2 personas y obviamente nuestro asesor, ¿verdad? Eso es nada más. Muy bien. La siguiente pregunta está relacionada también a respiradores mecánicos. Dice, estamos desarrollando un ventilador de emergencia con las variables que hemos encontrado en Internet, consulta y aportes de médicos y licenciados en terapia respiratoria. Me preocupa el destete y hasta dónde es funcional un equipo únicamente con ventilación controlada o es necesario que sea asistida, de soporte y espontánea. Además, si el uso de CPVC es contraindicado. A ver, la ventilación es asistida. En estos pacientes, por ejemplo, si hablamos ahorita de los de COVID, es asistida. Cuando hablamos de destete, o sea, la persona, por lo regular, cuando una persona necesita ventilación mecánica es porque ella no puede respirar por sí misma, ¿verdad? O su respiración no llena las necesidades del cuerpo. Entonces, la ventilación que se le da es total, o sea, no es si yo no tengo el ventilador, mi paciente se va a morir. Entonces, conforme va evolucionando el paciente, los ventiladores tienen, los modernos tienen funciones como el CPAP, que el CPAP lo que da es nada más, está el paciente ventilado, pero el CPAP lo que da es nada más como que está ahí el ventilador, pero el paciente ya está respirando por él mismo. Entonces, cuando el CPAP detecta que el paciente no respiró, entonces él le da la respiración. Es como un apoyo. Entonces, eso va antes del destete. El destete de los pacientes ya es cuando ellos ya han podido estar con CPAP determinado tiempo, y entonces ahí sí ya se procede a hacer el destete, porque quitar la ventilación totalmente asistida de un momento para otro no se hace, sino primero se hace el CPAP, que sería la ventilación, solo está ahí viendo si no respira, entonces yo le doy. Es como un apoyo, ¿verdad? Nada más. Entonces, como no sé si
me expliqué. No es nada más así de que ya lo ventilé y después lo voy a quitar, sino eso lleva su proceso. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿con qué software de simulación recomendaría iniciar el aprendizaje de elementos finitos? Yo como fue el que utilicé fue ANSYS, yo les diría que ANSYS, pero ahorita estaba viendo que hay un montón. Entonces, no sé si ustedes usan FluidWorks, porque FluidWorks también se puede usar. MATLAB también tiene opciones. Entonces, sería cuestión de, no sé, investigar más, pero yo les diría con ANSYS. Puede ser que empiecen con ANSYS. Lo único es de que esos software, chicos, sí tienen que tener, por ejemplo, una computadora que sea un poquito potente, porque por la cantidad de datos que necesita procesar, sí tiene que ser una computadora. Por ejemplo, si lo van a ustedes, no sé, en la universidad, tal vez tener una computadora solo para eso, porque los virus o cualquier otro programa que pese mucho en esa computadora les va a hacer un poquito de problema con su simulación. Entonces, de ver también si hay simuladores que no sean tan pesados, ¿verdad? Entonces, yo les diría ANSYS porque ese es el que yo conozco, ¿verdad? Actualmente no he podido hacer alguna simulación, pero se me hace que el que es muy también fácil de usar es este FEBIO, porque es el que yo he visto que en los artículos que está muy, que lo están usando mucho, ¿verdad? Más que ANSYS. La siguiente pregunta dice, ¿un ingeniero mecánico puede especializarse en ingeniería biomédica sin tener conocimientos médicos? Sí, 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 sí. Sí, eso es un total y rotundo sí. Porque eso sí se me olvidó mencionarles. Ustedes tienen que, si yo voy a hacer, por ejemplo, ahorita, no piensen de que, yo no puedo hacer o algún dispositivo porque no tengo conocimiento. Ustedes pueden, ahí sí que en la San Carlos es el autoaprendizaje. Entonces uno solito puede investigar, pero ustedes sin necesidad de ser ingenieros biomédicos o tener conocimiento pueden ingresar a una maestría, porque en la maestría, por ejemplo, en la maestría que yo hice en España, ellos nos dieron los principios de anatomía, de fisiología. Entonces, ustedes pueden llegar sin ninguna idea, que ya con eso van a ir entendiendo, ¿verdad? Y ya cuando quieran, por ejemplo, tomar una rama, entonces ustedes obviamente van a ir aprendiendo más de esa rama, pero pueden ustedes ingresar o optar a una maestría sin ningún conocimiento. Gracias. Estas son todas las preguntas que nos han enviado al chat y agradecemos por la respuesta que usted le ha dado. Muchas gracias. Espero que les haya ayudado de algo y lamento los problemas técnicos. No tenga pena, ingeniera. Vamos a pasar al final de nuestro webinar, que es una fotografía en grupo y después unas palabras de agradecimiento. Entonces, muestro la palabra a Edgar. ¿Qué tal, compañeros? Muchas gracias, ingeniera, por su tiempo. Muy amable por los consejos que nos dio y también por las explicaciones, sobre todo por la parte de los ventiladores. Creo que muchos tenían la duda de cómo pasar de un dispositivo hecho por ingenieros mecánicos a que fuera implementado. Y con las ideas que usted nos dio, creo que apoya este conocimiento. Entonces, en primer lugar, les voy a pedir si todos pudieran activar su cámara, por favor. No sean tímidos. Lo que queremos hacer es tomar una foto de recuerdo para compartirla en las redes. Permiten, ahorita voy a tomar la fotografía. Ahí está. Si los demás compañeros pueden poner su cámara, se les agradezco. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a esperar un minuto más. Hay unos que todavía están activando. Ok. Muy bien. Entonces, por favor, sonrían. Voy a tomarles una fotografía ahorita.
1, 2, 3. Por favor, no se muevan porque hay dos páginas. La siguiente. Gracias. Bueno, muy amables. Entonces, para terminar, vamos a pasar a la entrega del reconocimiento. Daniel, si me puedes hacer favor de compartir ahí la pantalla. Bueno, ingeniera, muchas gracias por su tiempo. Nosotros queremos extenderle este pequeño reconocimiento que dice así. Kunuk Sarcasm Student Section otorga el presente reconocimiento a la Máster María Isabel Fuentes González por su valiosa participación como ponente en el webinar Simulación en el diseño de dispositivos biomédicos, llevado a cabo el 29 de abril de 2020. Aparecen las firmas del Chair y del coordinador de eventos. Quetzaltenango, Guatemala. Muchas gracias, ingeniera. Sabemos que este reconocimiento es algo muy simple. Nos encantaría también hacerlo llegar de forma física, pero quiero que sepa que es una representación del agradecimiento que le tenemos. Usted es nuestra segunda ponente en esta serie de webinars y le agradecemos por compartir no solo su tiempo, sino también todo el conocimiento que ha adquirido con su experiencia. Personalmente, le extiendo mis más sinceras felicitaciones por su currículum. Se nota que es una persona que ha tenido mucha disciplina, ha tenido los objetivos claros en lo que quiere hacer y espero que pronto también pueda graduarse de nuestro centro de estudios. Le agradezco mucho y si no hay ningún otro comentario por parte de mis compañeros, pues damos por finalizado el webinar y esperamos que los participantes puedan estar en los siguientes eventos que vamos a realizar. Saludos a los compañeros de Perú. Ellos también agradecen su participación. Y muchas gracias. Feliz tarde a todos. Muchas gracias. Cuídense todos. Muy amable. Gracias.